Morena ya eligió candidata en la Ciudad de México. Se concluyó el proceso iniciado el 25 de septiembre cuando se registraron más de 285 personas para participar en la elección de los 9 coordinadores y coordinadoras de las entidades federativas en las elecciones del 2024. Se aprobaron las reglas en la convocatoria para el proceso interno. Se llevó a cabo la encuesta de la Comisión de Encuestas en Morena, más 2 encuestas espejo hechas por empresas con un alto prestigio en la materia. Las y los aspirantes para la Ciudad de México fueron Mariana Boy, Miguel Torruco, Clara Brugada, Omar García Harfuch y el doctor Hugo López-Gatell. Y a pesar de que haya salido victoriosa Clara Brugada, el proceso no estuvo exento de escándalos, de muchas controversias y algunos disgustos por parte de algunos simpatizantes de alguno u otro de los candidatos. Así que, ¿quieres conocer los problemas que involucraron todo este proceso? ¿Cuáles fueron las principales discordias que se generaron durante todo el trayecto? ¿Y cómo Claudia Sheinbaum pudo influir en la decisión del proceso? Pero quizá lo más importante es saber por qué, a pesar de que Omar García Harfuch ganara la encuesta en la Ciudad de México con más del 40% frente al 26% de Clara Brugada, ella resultara la ganadora. Así que sin más preámbulo, comencemos en Capital Política. Bienvenidos y bienvenidas. En la madrugada del sábado 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados de las encuestas en la Ciudad de México. Se utilizó la encuesta como mecanismo de selección donde se detectaron los atributos, las preferencias y el potencial para ganar en estos 9 estados que se estarán disputando en el 2024 las gobernaturas. Esto dio como resultado la capacidad de detectar la voluntad de la gente para votar. Todo esto le sirve al partido para escoger al próximo candidato o candidata como una forma de darse una idea de quién es el candidato más fuerte rumbo a las elecciones del 2024, así como para generar consensos, acuerdos y negociaciones internas entre los diferentes grupos de poder del partido. La importancia del proceso recae en que la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Partido Verde tienen una intención del voto cercana al 57% en la Ciudad de México. Claro, esto según las encuestas internas del mismo partido. Y de ser acertado el diagnóstico, probablemente Clara Brugada sea la próxima jefa de gobierno en la Ciudad de México. Durante todo el proceso hubieron diferentes controversias, comenzando con la rivalidad entre los simpatizantes de Harfuch y Clara Brugada. Las distintas controversias de cada aspirante fueron expuestas a la opinión pública, como que Omar García Harfuch estaba ligado con el exsecretario, hoy enjuiciado en Estados Unidos, García Luna, o quizá tener vínculos entre el caso de Ayotzinapa de los 43 estudiantes desaparecidos. Por otro lado, Hugo López-Gatell fue bastante criticado por su administración durante la pandemia. Clara Brugada, por otro lado, fue cuestionada por empresas beneficiarias en la construcción de las utopías en Iztapalapa y algunos errores durante su gestión en esta alcaldía. A lo largo del proceso pudimos ver más o menos cómo iban a quedar las cosas para el final de estas encuestas. En primer lugar, la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mariana Boy, no llamó mucho la atención. De hecho, no mucha gente había escuchado hablar de ella antes y durante el proceso. Y mucho menos el diputado federal Miguel Torruco, que tampoco llamó mucho la atención entre los simpatizantes. Por otro lado, a pesar de que el subsecretario Hugo López-Gatell quedó en tercer lugar en la encuesta en la Ciudad de México, su mala aceptación durante la gestión de la pandemia le trajo serias consecuencias en este proceso interno, lo que decantó la contienda únicamente entre el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. El proceso estuvo plagado de diferentes acusaciones y riñas entre algunos de los candidatos. Por ejemplo, las acusaciones entre simpatizantes de Clara Brugada y Omar García Harfuch de estar arrancando propaganda en las calles, las campañas de desprestigio contra Omar o Clara o alguno de los demás candidatos que al parecer fueron orquestados por diferentes simpatizantes, así como la gran polémica que surgió tras los resultados que te vamos a contar a continuación. Después de todo este proceso, a partir del viernes 10 de noviembre hasta el sábado 11 en la madrugada, se dieron a conocer en redes sociales los resultados de las 28 encuestas realizadas en estas 9 entidades federativas, con una encuesta extra en Chiapas. Para cada entidad se fue posicionando al hombre y a la mujer mejor posicionadas a partir de la pregunta: ¿a quién prefiere como candidato o candidata de Morena?
Además hicieron una serie de preguntas para calificar el desempeño, los negativos y los positivos de cada uno de los candidatos en los 9 estados. De esta manera se fueron posicionando los hombres y las mujeres mejor calificadas en cada una de las 9 entidades. Pero a pesar de que en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, como ya les adelantábamos, obtuvo más de un 40% frente al 26% de Clara Brugada en las encuestas realizadas, ¿cómo es que Clara Brugada fue elegida para coordinar la Ciudad de México si ella no fue la mejor posicionada? Pues todo tiene que ver con una regla que impuso el INE y algunos otros mandatos que establece el Estatuto de Morena. En la convocatoria donde se registraron los diferentes aspirantes en los 9 estados, existía una base, la 11ª para ser precisos, donde todos y todas las aspirantes de las 9 entidades federativas tenían que apegarse a los diferentes lineamientos. Expresamente el número 11 decía: en la definición de las coordinaciones de la defensa de la transformación, se privilegiará la decisión del pueblo expresada en las encuestas al tiempo que se armonice la competitividad del partido y el derecho de las mujeres mejor posicionadas en nuestro movimiento, ya que según las bases del propio Estatuto de Morena y una resolución del Instituto Nacional Electoral de hace 2 semanas, establece que al menos 5 de las 9 candidaturas para los diferentes estados deberán ser mujeres. Esto tanto en la coalición Juntos Haremos Historia como para la coalición Va por México, constituida por los partidos PRI, PAN y PRD. Esto con el fin de proporcionar un equilibrio y posicionar a las mujeres en los escaños más importantes de la política mexicana. Por eso se determinó en la Comisión de Elecciones y con la participación de las dirigencias del Partido Verde y el PT que aplicarían una regla donde se permitiría el esfuerzo a las mujeres para lograr una mayor preferencia en la pregunta: ¿a quién prefiere como candidato o candidata de Morena, Partido Verde o Partido del Trabajo? El mejor posicionamiento ganó con un 20.4%, quien fue Margarita González Sarabia, de Morelos, como coordinadora de los comités en esa entidad, al igual que Rocío Nale, en Veracruz, con un cerrado 16% frente a un 15.2% de Manuel Huerta, siendo estas dos mujeres automáticamente quienes se posicionarán para competir las gobernaturas de dichos estados, quedando entonces solo 3 lugares por cubrir los 5 de la cota de género, por lo cual se decidió que las mujeres que hayan obtenido un mejor porcentaje quedarán al frente de las coordinaciones en dichos estados. De esta forma, Clara Brugada, con un 26% en la Ciudad de México, logró colocarse como la favorita. Alma Alcaraz con un 23% en Guanajuato y Claudia Delgadillo en el estado de Jalisco con un 18.6%. Los hombres que resultaron ganadores serían Huacho Díaz Mena con un 40.1% en Yucatán, en Tabasco tenemos a Javier May con un sorprendente 51.2% y en Puebla Alejandro Armenta con un 22.3%, así como en Chiapas Eduardo Ramírez con un 16.2%. Es así como Morena escogió hacia los candidatos para las 9 entidades rumbo al 2024. Y no todos son malas noticias para aquellos hombres que tuvieron que ceder sus lugares para preservar la paridad de género en las elecciones. El partido determinó que aquellos casos donde hubiera un cambio de género, el perfil de hombre tendría derecho a optar por una candidatura en la primera fórmula del Senado de la República. En otras palabras, si ellos quieren, automáticamente se convertirían en los próximos senadores para el 2024, los cuales fueron el caso de Carlos Lomelí con un 23% en Guanajuato, Ricardo Schiffel con un 24% y el controvertido caso de Omar García Harfuch con un ventajoso 40.5% en la Ciudad de México. Y es esto lo que provocó bastante inconformidad en algunos simpatizantes de Omar García Harfuch, ya que un día después de que se anunciara la victoria de Clara Brugada, el hashtag o las menciones diciendo "la encuesta se respeta" se hizo viral por todas las redes sociales, ya que los seguidores del exsecretario de Seguridad Ciudadana reclamaban que el partido le había quitado por dedazo la candidatura a Omar García Harfuch, quien había ganado ventajosamente la encuesta, para otorgársela a Clara Brugada. Sin embargo, la situación no llegó a más. Omar García Harfuch reconoció el logro y el trabajo de su compañera Clara Brugada y aseguró que trabajará en unidad para transformar la Ciudad de México en los próximos 6 años. Y este caso fue similar en todos los estados, donde al parecer el partido ha logrado una tarea monumental, que es lograr llegar a consensos, escoger a sus candidatos y candidatas de una forma donde las personas y los diferentes actores políticos y sociales estén de acuerdo. Ahora sigue lo más difícil: ganar la Ciudad de México, en donde seguramente Clara Brugada tendrá un trabajo monumental, dado que según otras encuestas que no son las de Morena, la Ciudad de México está en riesgo de perderse frente a la coalición Va por México. Y así, Omar García Harfuch, el candidato
de la candidata, pues tendrá que aguantarse al menos otros 6 años para contender por la Ciudad de México. Mientras tanto, después de todo este proceso, Omar García Harfuch no ha dicho cuáles son sus intenciones para la campaña del 24. Quizá regrese a la Secretaría de Seguridad, pero esta vez a nivel nacional. O quizás se mantenga en algún perfil más bajo durante los próximos 6 años. Pero déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Crees que Harfuch era mejor candidato que Clara Brugada? ¿Crees que podría hacer un buen trabajo como senador? ¿O lo prefieres acaso en la Secretaría de Seguridad a nivel nacional? ¿O por otro lado piensas que la coalición Va por México debería gobernar la Ciudad de México? Házmelo saber aquí en los comentarios y te dejo este video para que sepas más sobre Harfuch y Clara Brugada. Esto fue todo en Capital Política y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias por estar aquí. Bye.